Mi pueblo no tiene tradición minera ni mucho menos. Hace 40 años se dio la casualidad que un señor halló en sus tierras un tipo de piedra muy brillosa que una vez investigado qué era, supo que le podía sacar un buen beneficio económico. Ese señor invirtió e hizo una mina para extraer aquel costoso mineral hallado. Esa mina estuvo en funcionamiento cerca de 2 años, tiempo más, tiempo menos, para después y casi de la nada, cerrar sin dar muchas explicaciones. Esto lo supe debido a que mi padre trabajaba en ese lugar desde que abrió hasta que cerró. Él dice que un día el dueño de la mina mandó avisar que ya no se trabajaría más ahí. Despidió a todos los mineros y él se fue del pueblo. La razón del por qué el cierre fue tan inoportuno es algo que incluso a día de hoy sigue siendo un misterio. Una vez que esa mina cerró y el dueño se había ido, algunas otras personas que tenían tierras cercanas a la mina cerrada quisieron probar suerte abriendo sus propias minas, pero ninguna de ellas tuvo algo de éxito. Una tarde-noche llegó a tocar la puerta de la casa mi primo Oscar. En ese tiempo él y yo teníamos la misma edad, rozando más o menos poco más de la adolescencia. Oscar venía muy preocupado y angustiado. Le pregunté el porqué y que me contara qué le sucedía, el porqué de su semblante. Oscar no se guardó nada y dijo que en la tarde había ido a cuidar sus cabras al cerro, pero al regresar notó que le faltaba una de ellas. Él salió en busca de aquella cabra que se había escapado, pero por más que dio vueltas no logró encontrarla. Oscar se vino a refugiar a la casa ya que sabe que si mi tío Mateo, su padre, se enteraba que había perdido una de sus cabras, le daré una tunda de aquellas que hasta calentura le daría. Recuerdo que mi papá, quien es hermano del papá de Oscar, le dijo que se quedara esta noche en casa y mañana ya iría él a hablar con su hermano para aminorar el castigo. Como a las 9 de la noche mi tío Mateo llegó a la casa preguntando por el paradero de su hijo, ya que no había llegado a la casa desde que encerró las cabras, donde por cierto se dio cuenta que faltaba una. Mi papá le explicó la situación esperando fuera tolerante. Sin embargo, si de algo carecía mi tío, era de paciencia. Dijo que no le importaba que Oscar se quedara en su casa, sino más bien lo que le traía problemas era el paradero de su cabra perdida. Por la hora que era no tuvo más opción que salir a buscarla él mismo, ya que era muy posible que algún depredador nocturno se la pudiera encontrar en el camino. Sin decir palabras más, se fue de la casa en busca de su animal. Al día siguiente, muy por la mañana, mi papá y yo acompañamos a Oscar a su casa para evitar que mi tío le hiciera algo bárbaro. A las 7 de la mañana estábamos en su casa, cuando mi tía, la madre de Oscar, nos había abierto. Ella se vio algo preocupada ya que mi tío Mateo no había regresado en toda la noche. Esa noticia nos alertó bastante y ya estábamos por salir a buscarlo cuando lo vimos llegar a la casa. A su lado no había nada, signo que la búsqueda de su cabra había sido un fracaso. Oscar se metió corriendo a la casa esperando el peor de los castigos. Mi padre y yo estábamos listos para defenderlo en caso que se le fuera la mano a mi tío. Para nuestra sorpresa, él nos saludó muy amablemente y con un tono muy tranquilo. Dijo que no había hallado a la cabra, pero eso no importaba, pues así son los animales. Aprovechando que estábamos ahí, nos invitó a desayunar, algo que se nos hizo particularmente raro, ya que mi tío no era una persona muy hospitalaria. Su esposa en varias ocasiones le preguntó si se sentía bien o qué tenía,
ya que ese comportamiento no era para nada normal. Los días pasaron y el comportamiento de mi tío, que pensamos que era temporal, se hizo permanente. Incluso la gente del pueblo que lo trataba se llevaba una grata sorpresa al ver semejante cambio de personalidad, pues como les he mencionado, él no era hospitalario, mucho menos alguien de buen genio. Una tarde mi papá se encontró con el señor Bulmaro, un conocido que vive a las afueras del pueblo, cerca de donde está aquella vieja mina abandonada. Como era de esperarse, el tema de plática fue mi tío. El señor Bulmaro dijo entonces algo que sacó de juicio a mi padre. Sí ha cambiado mucho su hermano. La última vez que lo vi enojado, ni las buenas noches me respondió, y esto fue cuando lo encontré subiendo el camino rumbo a la vieja mina. Mi papá le preguntó cuándo fue eso. Curiosamente, el encuentro entre mi tío y don Bulmaro se dio aquella noche que mi tío salió en busca de su cabra, y por lo visto su búsqueda lo llevó hasta la vieja mina abandonada. Mi padre dice que no sabe el por qué, pero algo de curiosidad le despertó ese dato. Días después mi familia fue a la casa de mi tío por invitación suya. Recuerdo bien que mi papá tocó el tema acerca de lo que le contó don Bulmaro. Mi tío se notó nervioso. Sin embargo, dijo que sí, recordaba ese hecho, pero no era algo importante. Lo saludé y entré a buscar a la cabra a la mina, dijo. Fue también en esa reunión que hablé con mi primo Oscar, quien desde ese incidente que se quedó en la casa, ya no lo había vuelto a ver. Mientras nos encontrábamos lejos de los adultos, dijo algo que me dejó muy inquieto. Siento que mi papá no es mi papá. Fueron sus palabras exactas. Yo le dije que el cambio de humor era algo bueno e incluso benéfico para todos. Oscar dijo que no se refería a eso, sino a que tal cual, ese hombre que estaba sentado en la mesa y viviendo en la casa no era su padre. Le pregunté por qué tenía esa idea o de dónde la había sacado. Oscar guardó silencio por varios segundos y dijo que había dos cosas muy importantes que delataban a ese impostor. El primero era que al parecer él no tenía recuerdos relativamente viejos. Si uno le pregunta de cosas o de personas que haya visto hace meses, no tiene problema en responderte. Pero si se le preguntan cosas que pasaron hace años, dice no recordar nada. Remarcó esa idea con la siguiente oración: mi padre podrá tener mal genio, pero no mala memoria. La segunda cosa que le dio a entender a Oscar que el hombre que llegó a su casa no era su padre, fue una cicatriz que tiene en su pierna derecha. Hace años mi tío se hizo un corte en la pierna derecha unos centímetros por arriba de la rodilla, mientras cortaba la hierba de su terreno. Aquel accidente le dejó una marca que se convirtió en una cicatriz más que notoria. Oscar dice que el hombre que estaba sentado en la mesa comiendo y que se decía su padre no tenía esa cicatriz. Son solo ideas tuyas, le dije. Mi primo mencionó que no solo eran ideas, incluso su madre dudaba que el hombre que llegó esa mañana fuera en realidad su marido. Si bien las cosas mejoraron mucho desde que se vio ese cambio de actitud, eso no quita el hecho que quizás había estado viviendo con alguien o con algo que se parece a su padre, mas no lo es. En esa misma comida Oscar y yo oímos el detalle que dieron de don Bulmaro y por alguna extraña razón quisimos ir a la mina abandonada para ver si algo había en ese lugar. Al día siguiente por la mañana Oscar pasó por mí y juntos fuimos hasta esa mina que estaba abandonada.
Al ser temprano, la luz daba directamente a la mina y nos dejaba ver parte de su interior. Aquel lugar, a pesar de todo ese tiempo de abandono, estaba en buenas condiciones. Sin embargo, de solo poner un pie dentro, un olor a carne podrida nos llegó de golpe. Sin importar eso, caminamos unos 10 metros. En el momento en que la luz del exterior dejó de ser suficiente, prendimos algunas linternas. Conforme nos íbamos adentrando más a ese lugar, el olor pestilente se hacía más intenso. Justo a unos metros más adelante vimos algunos restos. La luz que apuntamos a eso dejó ver que se trataban de huesos. Huesos que pertenecían a un animal. Por la piel que aún quedaba adherida al hueso y por el tamaño, Oscar dijo que eso de ahí se trataba de la cabra que perdió hace meses. El animal no tenía rastro de haber sido atacado por algo, simplemente parecía que entró a morir a la cueva. Estábamos por salir de ahí cuando Oscar sintió que debíamos ir un poco más adentro. Para esa parte de la cueva prácticamente todo ya era oscuro. Yo le dije que no era una buena idea, pero él insistía en hacerlo. A unos 5 metros más adelante de la mina, donde incluso el olor a podrido era mayor, vimos algo que nos quitó el habla. Ahí en pleno suelo se encontraban otros restos, pero estos eran los de una persona, idénticos en condiciones que los anteriores. Estaba casi en los huesos, pero en parte de ellos tenía piel aún seca pegada. De hecho, era de este cuerpo que se desprendía ese mal olor y no del cuerpo anterior. Oscar revisó ese cadáver, siendo que con una voz quebrada dijera: "Se parece mucho al de mi padre". Esto lo dijo ya que por el tamaño y la complexión, los restos pertenecían al de un hombre adulto. Pero lo más extraño y lo que no le dejó dudas a Oscar fue que el ver en su pierna derecha tenía aún visible la piel pegada con la cicatriz tan notoria que era de su padre. Los dos salimos rápidamente de ese lugar preguntándonos muchas cosas y dando quizá la razón a lo que sentía Oscar acerca que el hombre que vivía en su casa no era su padre verdadero, pues todo indicaba que él hacía tirado en la cueva y lo que sea que fuera que salió de allá adentro tomó su forma, su ropa y bajó al pueblo suplantándolo. Desafortunadamente esto que les cuento es algo que nunca supimos cómo contar, y no es porque no quisiéramos, sino más bien porque no sabíamos cómo hacerlo. El tiempo pasó y las respuestas nunca llegaron. Cuando intentamos saber qué rayos pudo haber pasado ya era muy tarde, ya que nos habíamos demorado en creer que lo que le pasó al papá de Oscar tenía relación con el cierre tan inoportuno que se dio en su momento en aquella mina. Y muchos de los mineros que en su tiempo podían saber algo, ya habían fallecido o se habían ido del pueblo, dejándonos sin respuesta alguna. De ese tiempo a la actualidad han pasado 27 años. Y en la casa de Oscar aún sigue viviendo ese hombre que un día llegó suplantando a su padre. Esta historia no me sucedió a mí, sino más bien a mi padre cuando trabajaba en una de las varias minas que se hallan aquí en Real de Guadalupe. Aunque la historia ya tiene muchos años, puedo dar veracidad de cierta parte de ella,
pues yo vi a mi padre aquel día. Mi papá en ese entonces entraba a las 8 de la mañana a la mina y salía a las 5 de la tarde. Esa mina en la que operaba no era de las más grandes, era una chica de unos cuantos trabajadores simplemente. Una tarde como a la 1 p.m. él llegó a la casa. A mi madre y a mí se nos hizo algo extraño verlo arribar a tan temprana hora. Mi mamá le preguntó si todo estaba bien. ¿Acaso había ocurrido algo? ¿O por qué había salido a buena hora? Mi padre dijo que no, que todo estaba correcto. Pero él mentía. Nosotros podíamos ver cómo su rostro parecía ido de sí. Su piel estaba completamente pálida. Los labios los tenía resecos y casi transparentes. Además que sus manos le temblaban mucho y uno de sus ojos tenía un tic nervioso. A mi padre nunca lo había visto asustado o con miedo, siendo que esa fuera la primera y la única vez que lo he visto en una situación tan crítica. Mi mamá le dijo que se sentara a comer, que descansara un poco. Mi padre ni siquiera pudo probar un bocado de alimento, solo se la pasó bebiendo agua simple. ¿Qué pasa, viejo? Dime, algo tienes si no nos quieres decir. Fue entonces y tras mucho insistir que él contó lo que hace apenas unos momentos le había pasado en la mina. Mi padre dijo que estaba trabajando como de costumbre, casi al fondo de aquella caverna. Se encontraba solo ya que la hora de comida estaba próxima y sus compañeros se habían retirado a la salida para probar alimento. Mi padre siempre lleva su comida en su bolsa y acostumbra a comer dentro de la mina. Él estaba apuntalando unos polines y engrasando unos engranes cuando escuchó como pasos parecían provenir de la mina, pero estos pasos tenían la dirección opuesta a la salida, es decir, sonaba en dirección al fondo, ahí donde ya no había nada, solo el tope de tierra y piedras. Los pasos eran sumamente claros, siendo la razón del por qué a mi padre le extrañara mucho oírlos. Él sabía y hasta donde tenía entendido, no había nadie en la parte profunda de la mina, y él era el minero más adelantado de todos, así que no había forma que alguien más estuviera allá adentro. Mi padre tomó el candil de petróleo con el que se alumbraba en la mina y lo apuntó a esa dirección. La sombra de un hombre empezó a hacerse notar muy claramente. Mientras más se acercaba a mi padre, él se dio cuenta que la sombra correspondía a un hombre completamente blanco de piel. Era alguien albino, dice mi padre. El hombre blanco vestía con un overol minero, uno similar al que usaban los demás trabajadores. Mi padre se le quedó viendo y aunque sintió mucho miedo, no dudó en cuestionarle qué era y qué hacía dentro de la mina. El hombre albino le dijo que solo quería pasar al otro lado. Deme permiso de pasar, le dijo mi padre evadiendo sus demás preguntas. Alguien se metió a la mina, gritó mi padre a todo pulmón haciendo que el eco de la cueva resonara su voz hasta la salida. El albino vio con ojos muy agresivos a mi padre y le repitió: deme permiso de pasar a la salida, solo eso necesito. Mi padre se hizo a un lado y le dijo que hiciera lo que quisiera, pero el albino le insistió que le diera permiso, refiriéndose a que textualmente mi padre le dijera que le daba permiso de pasar. Mi papá no quiso decir una sola palabra y le dejó el camino libre a ese hombre. A lo lejos algunas voces de los demás mineros se oían gritar al haber escuchado lo que mi padre dijo hace un momento.
El hombre albino le dio una última mirada de coraje a mi padre, para luego dar media vuelta y regresar por donde vino. Mi papá dice que mientras ese hombre se fue alejando, la luz del candil lo alumbraba muy poco, pero puede jurar que vio cómo de su trasero salió una cola como la de una vaca, y de su cabeza 2 cuernos se formaron. Para cuando los compañeros de mi padre llegaron, el albino ya se había ido. Miren en el suelo, deben estar aún sus huellas. Vamos tras él, dijo uno de ellos. Al ver el suelo lodoso de la mina, sus ojos se llenaron de terror al ver que había huellas, pero estas no eran las de una persona, sino más bien parecían las de un toro que caminaba en 2 patas, mismas que un par de metros más adelante desaparecieron sin dejar rastro. Amigo, se te acaba de aparecer el toro rojo, le dijeron a mi padre haciendo alusión al señor del inframundo, mismo ser que le estaba pidiendo permiso a mi padre para poder salir de la mina, y por suerte mi padre nunca le dio paso. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si le hubiera dicho que sí a ese hombre? Por esa razón, al ver a mi padre en un estado de shock tremendo, lo mandaron a descansar un par de días, siendo así la razón del por qué llegó hacia la casa. Y aunque no lo crean, no fue la primera ni la última vez que mi papá vio a ese ser en la mina. Pero esas historias las guardaré para más adelante. Buenas noches, querido cuenta historias, y a toda la comunidad que cada noche nos reunimos para escuchar estos relatos. Desde hace ya algunos meses te sigo y me han gustado mucho las historias que la gente comparte, siendo quizá las que corresponden a las minas las que más me agradan. Incluso en un par de historias de ellas, al oírlas, llegué a pensar que sucedieron en mi pueblo, aquí en Zitácuaro, Michoacán. Esto debido a la gran cantidad de semejanzas que se hallan, pero al final vi que no era el caso. Así que me animé a compartir esta historia que ojalá les guste. Mi pueblo está muy cerca de Zitácuaro, a pie de una pequeña colina. Aquí, desde que tengo uso de razón, siempre han sido muy creyentes y apegadas a las viejas costumbres y tradiciones que han pasado de generaciones en generaciones. Hace unos 60 años, en aquella colina se llegó a hacer una mina, pero esa mina era bastante curiosa, pues de ella en su tiempo no se sacaba algún tipo de piedra preciosa, sino más bien se sacaba agua. No me pregunten cómo o por qué, pero de ella se extraía el agua que se usaba en el pueblo. Por muchos años, incluso décadas, la mina estuvo en funcionamiento y seguido la gente del pueblo le iba a dar mantenimiento. Pero una noche, uno de los comisionados del pueblo dice que vio como una gran bola de fuego azul salió de esa mina y se fue volando hacia el cielo. Nadie le creyó a ese pobre hombre, pero a los días, más gente empezó a ver no solo una bola, sino decenas de ellas salir de la mina y volar por los cielos. El pueblo no dudó en creer que se trataban de brujas, pues ya se tenía el conocimiento que por esta zona deambulaban muchas de ellas. A partir de esa fecha la gente empezó a ser más cuidadosa, sobre todo con sus hijos más chicos, ya que ellos son más vulnerables a aquellos entes. Se dice que si uno se descuida por las noches, ellas llaman a los niños más pequeños y se los llevan para no regresarlos jamás. Justo al lado de mi casa vivía la familia Chávez,
cuya señora aún tenía un niño. A ella en repetidas veces se le llegó a decir que cuidara mucho a su pequeño en las noches. Mi madre y las vecinas le recomendaron colgar tijeras en las ventanas y las puertas a la hora de irse a dormir. También le dijeron que colocara una cruz debajo de la cama del niño, así como que también siempre le diera su bendición antes de acostarse. Pero esa señora era muy poco creyente de lo que se contaba en el pueblo. Solo hágalo. Todos por precaución le decían los vecinos. Si no lo quiere hacer por usted, hágalo por el niño. Una noche como a las 11:30, mientras todos en casa dormíamos, escuchamos unos aterradores gritos que venían de la calle. Mi papá se levantó y salió enseguida a ver qué pasaba. En plena acera se encontraba la señora Chávez gritando y pidiendo ayuda. Los vecinos salieron y le preguntaron qué pasaba. Ella dijo que una mujer anciana con piel amarillenta entró a su casa y se llevó a su hijo. ¿Hacia dónde se fue esa mujer?, preguntaron los vecinos. La señora Chávez solo apuntó en dirección a la colina, misma donde se veía como una bola de fuego azul subía rápidamente en dirección a la mina. Varios vecinos, entre ellos mi padre y yo, subimos con antorchas y lámparas en mano para buscar al pequeño. Dadas las 12 de la noche, subimos aquella empinada cuesta mientras escuchábamos una risa burlona que parecía provenir del suelo, de las mismas entrañas de la tierra. Cuando por fin llegamos a la entrada de la mina, no vimos nada. Por más que buscamos una y otra vez, dentro, fuera y en todos los alrededores, no hallamos nada. La única pista fue un trozo de tela rasgada de la playera que aquella noche el pequeño llevaba puesta. De ahí en fuera era como si se los hubiera tragado la tierra. Después de aquel crudo y trágico incidente, la señora Chávez y su familia dejaron el pueblo, siendo que fue el primero de varios casos que se dieran en fechas siguientes, donde gente decía haber visto e incluso haber sido víctima de aquellas bolas de fuego que se llevaban a su gente. La mina se intentó tapar en más de 5 ocasiones, pero en todas y cada una de ellas, a la mañana siguiente esta amanecía intacta, como si aquel bloqueo jamás hubiera pasado. También se bendijo y se hizo una misa para alejar a las brujas de ahí, pero poco y nada llegó a funcionar. Ya ha pasado muchos años de aquellos acontecimientos. Se dice que aún de vez en cuando se ven salir bolas de fuego de color azul de aquella vieja mina. Buenas noches, querida comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Ramón y quisiera compartir con todos ustedes lo más extraño que me ha pasado en la vida mientras fui minero. La mina donde trabajaba era una local y poco conocida que está en la sierra de Oaxaca. De ella se extraían minerales, pero lo más valioso para sus dueños era el carbón que se obtenía. Esta mina ya tenía sus buenos años operando para cuando yo empecé a trabajar en ella. Recuerdo que uno de mis tíos también solía trabajar ahí. Él nos contaba historias de supuestas cosas que se aparecían o que se dejaban ver muy en las entrañas de la mina. Y así como él, había varios mineros que hablaban de cosas que vivían ahí adentro. Por ahí del año 2001 tenía meses de haber entrado a trabajar en la mina. Un día, o más bien tarde, mientras trabajaba en una galería profunda, escuché un ruido muy extraño.
Era muy similar a como si algo se arrastrara por el suelo. En el momento pensé que quizás era algún compañero que estaba arrastrando algún saco de carbón o algo similar a este, pero esa idea se me fue borrando de la cabeza al recordar que en lo más profundo, donde se supone se oía ese ruido, no había ningún otro minero. Con algunas dudas e incertidumbre, alumbré con mi linterna hacia el interior de la mina, siendo así que ésta iluminara a algo que parecía estar arrastrándose en el suelo de la misma. Aquella cosa era una criatura extraña. Su piel era verdosa, no tenía cabeza, con un cuerpo alargado y retorcido. Parecía una serpiente gigante, pero con patas. No tengo que describir el miedo tan bestial que sentí esa tarde dentro de la mina, pues ni siquiera me dejó poder moverme un solo centímetro. Lo único que medio me respondían eran los ojos y la boca, lo que me permitió dar un fuerte grito. A pesar de que esa cosa no tuviera cabeza, no puedo jurar que no estuviera viéndome. Sabía de mi presencia, sin embargo, no quiso seguir acercándose hasta donde yo estaba. Esa cosa reptiloide se detuvo y se quedó estático como si esperara algo. En ese momento se oyeron algunos pasos de alguien caminando justo en lo más profundo de la mina. Con mi cuerpo estático y mi mirada clavada hacia esa criatura que seguía siendo alumbrada por mi linterna, la luz de ella alumbró a alguien que venía caminando justo detrás de ella. Ese alguien era un hombre, o eso parecía por su complexión. Caminaba en 2 pies y tenía extremidades propias de una persona. La vestimenta de ese hombre era muy parecida a la de la gente del pueblo de la época. Por algún momento llegué a creer que se trataba de algún trabajador o habitante del pueblo que se había metido a la mina hasta esa zona restringida. Sin embargo, dejé de creer eso cuando este hombre usó una de sus manos para acariciar a aquella criatura que correspondió al saludo, frotando su largo cuerpo en la pierna de aquel hombre. Ambos se quedaron parados sin decir una sola palabra. No puedo saber qué tiempo fue el que nos mantuvimos viéndonos, pero puedo jurar que fue una eternidad para mí. Después de aquel largo momento, el hombre, que nunca dijo ni hizo nada, dio la media vuelta haciendo que esa cosa como serpiente que se arrastraba con manos lo fuera siguiendo. Caminaron, el sonido de ambos se fue desvaneciendo, así como de igual manera la luz de la lámpara también nos fue perdiendo. Esa historia que viví se sumó a otra de decenas y decenas de mineros que han visto e incluso se cuentan de cosas más grotescas que se aparecen en esa mina. No por nada a ese lugar se le conoce como la mina de las apariciones. Mi abuelo se llama Gilberto y por más de 40 años fue minero en Real de Guadalupe, una zona minera en México. A lo largo de todos sus años como minero se llenó de historias paranormales que le sucedieron a él, así como a sus colegas. Y esta es una de aquellas historias que mi querido abuelo me solía contar. Por esos años de 1990 mi abuelo trabajaba muy duro en la mina, siendo así la única forma de poder mantener a su esposa y a su hija. Las jornadas en ese lugar eran extremadamente largas, tanto que había ocasiones en las cuales tenía que trabajar hasta entrada la noche e incluso la medianoche. Fue precisamente una noche que mientras él y un amigo suyo estaban trabajando en la mina, que algo los tomó por sorpresa. Se trataba del sonido del llanto de un bebé. Aunque era un llanto débil y lejano, se podía escuchar muy claramente.
Mi abuelo pensó que eso era sumamente extraño, ya que no sabía de algún niño que pudiera encontrarse en la mina. Su amigo se puso alerta, pues a él también le extrañó en demasía el oír aquel sonido tan peculiar. Aquel llanto se mantuvo por un largo tiempo, siendo constante y sonoro. De hecho, parecía estar cada vez más fuerte al paso de los minutos. Mi abuelo, intrigado y armado de valor como los hombres de aquella época, siguió el sonido mismo que lo condujo hasta una pequeña cueva que estaba en la pared de la mina, siendo que justo ahí encontrara a un bebé llorando. Él se sorprendió, pues no daba crédito de cómo rayos pudo haber llegado un infante a un lugar tan frío y oscuro. No había nadie más alrededor y no había señales de que alguien hubiera estado allí antes. Mi abuelo tomó al bebé en sus brazos y trató de consolarlo, ya que éste estaba muy irritado. Después de un rato, mi abuelo y su amigo decidieron que tenían que salir de la mina con el bebé. Era peligroso tener a un niño tan pequeño en un lugar así. Con cuidado y con el niño en brazos, mi abuelo y su amigo salieron de la mina. A cada paso que daban, ellos dicen que el aire se volvía más frío y la oscuridad parecía más densa. Mi abuelo comenzó a sentir una presencia inquietante a su alrededor, así como si algo o alguien nos estuviera observando. Tenía la sensación de que algo malo iba a pasar. Finalmente, cuando mi abuelo vio la salida de la mina, apresuró su paso para sentir más tranquilidad, pues creía que ese malestar era propio de la misma mina. Mi abuelo dice que mientras más se acercaba a la salida, aquel bebé que cargaba se volvía más ligero. Era como si su peso disminuyera con el tiempo. Aquello le causó algunas dudas, siendo que bajara la mirada hacia sus brazos, donde para su ingrata sorpresa el bebé ya no estaba en él. Mi abuelo y su amigo se quedaron petrificados, pues ambos fueron testigos de cómo el bebé se desvaneció justo al llegar a la entrada de la mina. En ese momento los dos se persinaron y rezaron un Padre Nuestro, ya que lo que vieron había sido algo muy diferente a un bebé. Mi abuelo dice que el llanto del bebé no solo los había espantado a ellos, pues fueron varios mineros que vivieron una experiencia similar en esa mina. La historia que voy a contarles es una que espero les ayude y les sirva como una lección de vida, pues todo aquello que fácil viene, fácil se va. Me pueden llamar Jack y soy minero. He pasado toda mi vida en las profundidades de la tierra buscando oro y riquezas. Soy algo así como un cazador de tesoros, se podría decir, pero enfocado en las minas abandonadas de mi país. Durante años trabajé arduamente en decenas y decenas de minas sin éxito, pero un día encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. Era un día como cualquier otro cuando me topé con una pequeña veta de oro en una mina abandonada en San Luis Potosí. Empecé a excavar con una emoción que nunca había sentido antes, ya que hasta ese día había encontrado cosas diminutas y de valor poco considerable. Pero ahora parecía que mi suerte había cambiado. Después de horas de trabajo logré extraer una piedra de oro macizo de buen tamaño. Estaba muy feliz, pero también bastante cansado, a la par de un sentimiento de miedo y preocupación que me invadía. Sabía que el haber encontrado un tesoro como este no era algo común, y temía que otros mineros o personas cercanas a mí se enteraran de mi suerte y trataran de quitarme lo que había hallado.
Así que decidí esconder mi piedra preciosa en una caverna en la parte más profunda de la mina donde la había hallado. No puedo saber cómo o de qué forma, pero en los días próximos en los cuales buscaba cómo llevarme fuera de ahí mi piedra preciosa, empecé a notar que la gente de los alrededores estaba mirándome con envidia y resentimiento. Sentía sus ojos clavados en mí cada vez que pasaba hacia la mina. Una tarde, justo cuando ya había conseguido una camioneta y gente de suma confianza para sacar aquella piedra de oro de la mina, vi algo inimaginable. Justo en la entrada de esa mina había decenas de personas envueltas en una muchedumbre horrible. Se pegaban con piedras y con todo lo que tuvieran a la mano. Al ver ese desastre no quise siquiera acercarme, pues al parecer estaban vueltos locos. Oía cómo todos gritaban de dolor y entre el dolor algunas palabras salían de ahí. Es mi oro, deja mi oro. No sé cómo rayos, pero ellos habían encontrado mi tesoro. No puedo describir mucho lo que pasó esa tarde en aquel pueblito de San Luis Potosí, pero es bien sabido que varias personas fallecieron y el oro no terminó en las manos de nadie. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.